Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Fue su gracia derramada, purificó mi alma, dando vida a este cuerpo muerto. El pecado me rodeaba y quemaba la abundancia De vivir en el mundo muerto. El sentir en mi vida no valía, me abrumaba, no, y mi vida desgarrada del abismo, no salía. En el mundo no se hallaba la persona que ayudara, pues igual se encontraban muertos, muertos. Con cadenas nos ataba el enemigo de Cristo, con dolor y sumisos al infierno. Pero un día con sus alas Jesucristo rescataba esa vida, pero tanto victorioso hoy me encuentro en la cruz dio su vida por mí, Jesucristo, y ahora vive por los siglos y me espera. Allá en el cielo, en el cielo, en el cielo. En el mundo no se hallaba la persona que ayudara, pues igual se encontraba. Ustedes acaban de oír de fondo el cover de la canción Fue su gracia, interpretado por el grupo Armonía Gospel en colaboración con nuestro hermano Juan Pablo Murillo. Y para la primera parte de nuestro octavo episodio de la segunda temporada de Inspira Podcast, precisamente me acompaña la líder de la agrupación Armonía Gospel, quien también preside como líder del coro del Distrito 1. Para mí es un placer poder darle la bienvenida a nuestra hermana Marta Murillo, ya que pues ha sido complicado el poder sacar el espacio para grabar, pero le agradezco haber tomado el tiempo para poder contar su historia y poder aprender mucho más de ella. Los que la conocemos desde muchísimo tiempo atrás sabemos que fue parte de una agrupación musical llamada Yahat en los años 90, liderada por nuestro hermano José Antonio Tavares, y también que es la mamá de nuestro hermano Andrés Murillo y Juan Pi Murillo, que son ministros de alabanza en Estados Unidos y en Colombia respectivamente. Hermana Marta, Dios le bendiga, gracias nuevamente por sacar ese tiempo. Sé que te mantiene en ensayo constante con
coro distrital, también en en algunas iglesias también da clase de técnica vocal y así. Entonces, qué bueno tenerla por acá en el espacio Inspira Podcast. Y bueno, saber de su historia seguramente va a interesar a muchos porque muchos querrán saber cómo fue su infancia, su adolescencia, cómo y a poco fue usted adentrándose esa vena musical en su vida. Entonces, no sé si le puede dar un saludo a nuestros oyentes. Bueno, primero saludarlos, saludar al hermano Andrés y agradecer la invitación a este bonito programa, que creo que de hecho es hecho con el fin de ser de bendición para muchos, para los que lo oyen, y también saludar a todos los que estén ahí, pues, escuchando este bonito programa. Y bueno, las expectativas de pronto poder contribuir con algunas experiencias a alguien que lo necesite. Bien, hermana Marta, dando un poco de rienda suelta a su historia, siempre nos remontamos al principio, al inicio, en este caso de su infancia. ¿Nos podría contar dónde nace, cuál es su juguete o cuál fue su juguete favorito? ¿Qué programa de televisión veía y que llamaba su atención? Cuéntenos un poco de eso. Sí, señor, así es, yo soy la mayor de todos. Bueno, yo nazco en cerca de las Goteras de Cali, en una población llamada El Cerrito, Valle del Cauca. Nosotros prácticamente vivimos nuestra infancia en una población llamada el Darién, Valle del Cauca. Mi padre por su trabajo fue trasladado allá a hacer una plaza de mercado y bueno, allá la hacen mis hermanos, mi hermano Gerardo, mi hermano Carlos Alberto. Yo pues tengo el recuerdo más o menos antecitos de mis 4 años, recuerdo perfecto el día que nació mi hermano Gerardo. Y bueno, tengo estos recuerdos, me gustaba mucho jugar a las muñecas. De pronto una niñez un poco difícil porque yo tenía muchos problemas de salud. Yo nací con un problema congénito de una malformación en el riñón derecho y pues en ese tiempo no era muy como una ciencia muy avanzada. Los conocimientos médicos eran más bien, no eran muchos, entonces me hacían muchos experimentos como para saber exactamente qué tenía y sufrí mucho por mi salud. Entonces, yo me limitaba a jugar con las muñecas, era muy de niña, juguetes de niña, la cocinita y bueno, no aprendí a montar cicla, de pronto mis otros hermanos sí lo hacían, tenía que limitarme a cosas más quieticas por mi salud. Cabe destacar y que no mencionamos, hermana Marta, y que usted nace en un entorno cristiano. Para su infancia, usted ya me imagino que pues tenía muy en cuenta los días domingos, ¿no? Que es donde uno va a la escuela dominical y que uno tiene como ese coro favorito y pues también en las clases recuerda a algunos maestros que a uno lo marcan por cómo contaban las historias de la Biblia o por su manera de enseñar. ¿Cuál fue su coro favorito y cuáles maestros usted recuerda y aprecia por esas enseñanzas que usted recibió? Bueno, me gustaba mucho los de Manuel Bonilla, que ya en ese tiempo se escuchaban y me gustaba mucho Buenos días, Señor Jesús. De hecho, nos lo ponían casi siempre los domingos de la mañana. Mi papá le gustaba mucho la música y escuchábamos mucho eso. De niña, cuando llegamos a Tuluá, ya después sabrán por qué llegamos ahí. Yo tenía una profesora, recuerdo que era una niña muy bonita, monita, ella se llama Marleny Domínguez. Siempre tengo el recuerdo de ella. Ella fue maestra de escuela dominical mía y pues siempre la recuerdo en mi niñez, esa, esa profesora. Ya más grandecita, otro profesor que marcó la vida mía y la de muchos otros compañeros que siempre lo recordamos fue el hermano Fernando Mesa. Muy buen profesor y hacía muchos programas que marcaron nuestra vida. Si usted pudiera resumir su infancia, hermana Marta, ¿cómo fue? Entendiendo que, bueno, ya hermano Gerardo empieza a ejercer el ministerio pastoral.
el tema de los traslados, la vivencia, ¿cierto? Ese tema de crianza, sí, que empieza a ser un poco diferente. ¿Cómo usted la puede describir? Bueno, creo que eso nos sucede a todos los hijos de pastores que no podemos como afincarnos en una misma parte. A través de nuestro proceso, pues mi padre empezó en el ministerio, yo tenía como unos 6 años, 5 o 6 años, y siempre nos estábamos trasladando de un lugar a otro. En algunas partes, pues empezar a conocer las personas. En los colegios era un proceso difícil porque sufríamos de mucho bullying primero por el evangelio, ¿sí? Y lo que a nosotros nos enseñaron es que nunca negáramos que éramos cristianos, que éramos hijos de pastores, y de pronto uno a veces tenía que escuchar, ay, que los pastores son ladrones, que evangélicos no sé qué. Y llegando a Santander fue muy difícil por el color, porque aquí no había negros en ese tiempo. Creo que había solo un negrito que era un profesor en la UIS. Era el único negrito que había. Y ya llegó mi papá y nosotros éramos negritos y sufríamos mucho de bullying. En el colegio nos decían cosas horribles por ser así. Pero pues éramos niños felices. O sea, uno no tiene como mucha percepción de muchas cosas. Éramos felices, amamos el servicio desde niños, nos entregaron como ese legado. Entonces éramos niños felices, jugábamos mucho, eh, teníamos amigos en la cuadra, en la iglesia. Entonces fuimos niños felices a pesar pues de mi condición en cuanto a la salud, pero pues en la casa también se nos daba muy buena vida, aunque mi mamá era un poquito buena para dar cohete porque éramos tremenditos todos, éramos muy seguidos, pero éramos niños en lo que se podía con comodidades y con, obviamente, mucha formación espiritual. Va avanzando nuestra vida y entramos a esa etapa llamada adolescencia. Y es en donde muchos de nosotros nos desarrollamos en todo el sentido, tanto físicamente, mentalmente. El carácter se empieza un poco a desarrollar y a formar la personalidad. En su caso, hermana Marta, ¿cómo fue esa adolescencia? Eh, la convivencia, ¿cierto? Ya hablamos de que ustedes están muy ligados a los traslados. Entonces, en la adolescencia, ¿qué le marcó o qué vivencias tuvo en esa etapa? Bueno, yo pues siempre fui como más tranquila de pronto que algunos de mis hermanos, que ellos pues querían de pronto conocer algunas cosas. Yo era más tranquila, yo era más como más espiritual, me gustó siempre el servicio. En la casa siempre hubo palabra y siempre hubo música, siempre, siempre, siempre. Pero pues obviamente hay algunas cositas del mundo que uno quiere conocer. Me gustaba mucho escuchar los músicos, los artistas. Me gustaba escuchar los artistas del mundo también. Y yo quería como tener ese radiecito ahí como debajo de mi almohada para escuchar las canciones del mundo, de Camilo Sesto, de toda esa gente, porque en sí esa vena musical la había. Y de pronto, aunque siempre me gustó el servicio, siempre me gustó eh, ayudar en el ministerio a mis padres, como escuchar esa música y de pronto como que cantarla y eso, esa fue como una tentación para mí, siempre como esa parte. Algunas cosas que uno quiere conocer del mundo, pero pues siempre el Señor estaba ahí como para redargüirlo a uno. Y pues a mí también me acercó mucho a Dios mi salud, porque yo siempre estaba muy enferma, siempre tenía problemas de salud y eso me hacía buscar de Dios, porque yo sabía que solo en el Señor yo podía encontrar pues ese milagro que necesitaba para mi salud. Pero pues hay muchas cosas que uno, como con la curiosidad de uno conocerlas, pero pues gracias al Señor Él está ahí como para ayudarlo y saber que eso no le conviene a uno. Pero obviamente las tentaciones sí, las cosas que uno quiere conocer como cualquier adolescente estuvieron ahí presentes. En cuanto a mi salud, yo tenía un problema en un riñón y siempre pues permanecía enferma, fiebres muy altas
Y bueno, cuando tenía unos 9 años, a mí me iban a hacer un trasplante. Pues eso es algo que quedó muy marcado en mi vida. Y yo recuerdo que mi papá iba a ser el donante. Él dijo que él donaba su riñón porque eh, en ese tiempo pues lo que se pretendía o se pensaba era que había que hacer un trasplante porque uno de los riñones no funcionaba, no servía, es más, ni se veía, no se veían en las, pues las radiografías que se hacían para el tiempo. Pero cuando llego a los 14 años, ya casi cumpliendo los 15, el médico decide que hay que hacer la cirugía y saber exactamente qué pasa porque no se veía exactamente qué era y yo cada vez más grave, cada vez más grave. Y pues eh, me hacen esa cirugía, obviamente con el riesgo, había un 60% de posibilidades de que yo no saliera de la cirugía, que no saliera viva. Pero pues el Señor obra grandemente. Mi padre después cuenta un milagro que Dios hizo en medio de esa cirugía. Pero ya en ese tiempo soy operada, todo sale muy bien. Ya de ahí en adelante mi salud mejora casi que el 100%. Pero pues fue una etapa muy difícil porque pues prácticamente de los 13 a los 15 años fue bastante complicada mi salud por ese motivo, por problemas de ese riñón. Vivíamos en Sabana de Torres cuando eso, ¿sí? En ese tiempo también nosotros tuvimos un percance bastante fuerte en Sabana de Torres, donde éramos prácticamente ahí vivimos nuestra adolescencia y nos formamos como servidores. El colegio fue una etapa muy bonita. La iglesia de Sabana para nosotros fue muy especial ese tiempo, allá 5 años. Pero también ocurrieron cosas muy difíciles, amenazas para mi padre, de verdad, amenazas muy, muy tenaces. Tuvimos en un momento un robo muy grande que nos hicieron en casa. Él amaba su música y esa vez nos robaron toda la música que él llevaba más de, más de 15 años coleccionando. Esa música se la llevaron, se llevaron el equipo de que él tenía de sonido. Mejor dicho, se robaron muchas cosas. Y eh, aparte de eso, pues en ese momento él le dicen la policía que si tenía sospechas, de pronto en algún momento se menciona de pronto algunos sospechosos y mi padre empieza a recibir amenazas muy fuertes, cosa de que la persona que lo amenazaba llegaba a una casa donde los hermanos y les decía, así voy a dejar a su pastor, amedrentaba a los hermanos y fue un tiempo bastante fuerte personalmente que nunca, que a mí me marcó, ¿sí? Pero gracias al Señor Él nos permite salir avante de todo eso y pues esa persona abandona, no sé, él se va, no sé qué pasó con él, pero eso termina ahí y ya el resto de tiempo ya fue para bendición. Sé que muchos de los que nos oyen en ese momento siempre han querido saber cómo se adentró en la familia Murillo esa vena musical, esa vertiente musical. Porque si algo es conocida la familia Murillo, es por ser reconocidos ampliamente en lo musical, pero también en el ministerio pastoral. Entonces, cuéntenos un poco cómo fue esos inicios para que la familia fuese adoptando en el hogar ese talento, ese don musical, pues claro, gracias a Dios primeramente, pero cómo o por quién fue ese aprendizaje. Bueno, la vena musical viene por parte de mi mamá. Mi mamá, la familia de mi mamá cantaba, de hecho tiene tías y eso que cantan todavía. Pero mi mamá, ella nos empezó a cantar desde muy pequeña. Ella se sentaba con nosotros, nos enseñaba los coros de niños, el himnario, el lluvia de bendición. Ella cantaba y ella también, cuando llegábamos a las iglesias, ella formaba grupos, sobre todo de mujeres, y siempre nos metía a nosotros en esos grupos a cantar, a mi hermana y a mí. Entonces, se escuchaba música todo el tiempo, mi papá todo el tiempo, él tenía colección de música, cantidad, y todo el tiempo en la casa había música. Entonces, eso fue de prácticamente, yo creo que desde que nací, que escuché música y mi mamá nos enseñó a cantar. Es que ella se sentaba a enseñarnos a cantar. Entonces, mucho que agradecerle a ella.
por eso, porque eso empezó casi desde que nacimos. Para esos de los años 90, hermana Marta, donde usted termina más o menos la adolescencia, surge un grupo llamado Yajat, liderado por el hermano José Antonio Tavares, y el cual él le extiende a usted la invitación para pertenecer a ese grupo musical. Para los que no conocen, el grupo Yajat lanzó 2 álbumes y es compuesto por ciertos integrantes. En este caso puntual, eh, la familia Murillo hace parte de esa agrupación musical, pero usted nos va a contar quiénes lo integran, ¿cierto? Los 2 álbumes, el más conocido quizás es Busca a Dios, eh, y quizá la canción más conocida también de la agrupación es Sobre esta roca, que está incluida incluso en el álbum de los 60 años de la Iglesia Pentecostal. Hermana Marta, ¿cómo fue ese ofrecimiento? Es decir, en el que el hermano José Antonio se acercara a usted para proponerle hacer parte de ese grupo y, como le decía antes, quiénes fueron llegando e integrando esa agrupación musical. Bueno, tenía yo como unos 17, 18 años y llega aquí a Bucaramanga el hermano José Antonio. Y también coincidencialmente en ese tiempo, eh, un poquito después llega el hermano Reinel y con él viene sus hijos, viene Sandra, Davidcito y Ruth. Y bueno, empiezan como a haber eventos y empezamos a cantar esporádicamente. Y pues hay la posibilidad de que él forma el grupo primeramente con nosotros, con los hijos del hermano Reinel, nosotros, y ya después varios eventos que se hicieron. Hicimos un evento grande donde hay un concierto y en ese concierto, una noche de alabanza, pues ahí en la central, a ese día llega Marta Hernández, una chica compañera de estudio de José Antonio, y ella también con los días empieza a ser parte, ya después llega Dina. Y bueno, inicialmente con nosotros empieza una chica que se llama Gloria Escobar, que es muy querida para nosotros también, muy talentosa, y el grupo empieza a tener como ese realce, porque eh, hay algo muy particular que aprendimos personalmente para mí, como que eso aprendí y lo adopté para mí como una enseñanza de vida y fue la disciplina. Nosotros teníamos una disciplina de ensayo que era todos los miércoles se ensayaba en la iglesia central y eso era sagrado. Y eso fue una disciplina que a nosotros nos sirvió porque ya sabíamos que ese día nosotros no podíamos hacer nada más. Y pues eso nos sirvió, se hacía mucha técnica, el ensayo era técnica, yo hasta esa hora, hasta ese tiempo no sabía que era técnica y él nos daba técnica porque, pues, de hecho, él era estudiante de música, entonces, él es licenciado en música. Entonces, todo eso que le iba aprendiendo lo iba adoptando con nosotros. Y algo que yo le debo a el hermano José Antonio es haber aprendido la disciplina, que a mí me sirvió también para después implementarla con los proyectos que yo hago. Entonces, el grupo empieza como el Señor empieza a surgir con nosotros, empezamos en convenciones, en eventos, vamos a eventos también nacionales, estuvimos en convenciones cantando, hacíamos eventos aquí en Bucaramanga. Pero entonces ya, después se hicieron 2 grabaciones, pero en ese transcurso fueron casi 8 años trabajando, ya algunos nos casamos, ya empiezan mis hermanos de pastores, el hermano Diego también, pastor. Entonces ya el tiempo no coincidía, ya era muy difícil reunirnos y es ahí cuando pues ya el grupo por el tiempo de todos ya no lo teníamos igual, entonces ya no pudimos seguir. Esta pregunta es consiguiente de la anterior y es básicamente, hermana Marta, ¿qué le significa para su vida el hermano José Antonio Tavares? No, para mí fue un referente. Es un referente porque aprendí mucho de él la disciplina, sobre todo la disciplina, la constancia, eh, la parte espiritual también. Aprendí que un ensayo nunca se empezaba sin orar, nunca, nunca. Había una disciplina de que era la oración, la técnica y ya el ensayo en sí, ¿sí?
Entonces aprendí mucho de él eso y me quedó ahí grabado y eso los que me conocen saben que conmigo se empieza siempre orando, técnica y el tema de la disciplina también con los ensayos, con los tutoriales y todo eso. Aprendí mucho de él eso. Me gustaba mucho de él que siempre iba como a la vanguardia. Le gustaban las cosas nuevas. En el grupo se implementaron muchas traducciones eh, como querer innovar, ¿sí? De pronto no quedarnos siempre con lo de atrás, sino innovar, innovar, porque eso atrajo mucha juventud. Entonces eso sirvió bastante y aprendí a soy. Llega en esta etapa de su vida el matrimonio, ya que va tras la adolescencia y pues ya esta etapa para usted es bastante importante en su vida y asimismo llegan sus dos hijos, Javier Andrés y Juan Pablo, ¿cierto? Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia vivida en el matrimonio, la llegada de ellos dos. Bueno, una etapa de mucha enseñanza. Mm, obviamente, pues uno con la ilusión de su matrimonio, pues tuve un matrimonio bueno. eh, en términos generales, un matrimonio bueno, bueno, vivíamos como con mucha tranquilidad, paz. De pronto la parte espiritual en algunos momentos como que decaía. eh, Vienen los niños, Andrés, una bendición. Los niños vinieron cuando se quiso, o sea, se tenía planeado. Ellos vinieron en el momento que se tenía planeado. Siempre pensé tener 2 hijos y yo le decía al Señor que me di varones. Me gustaban más los niños y Dios me concedió el tener 2 niños varones, siempre con la percepción de que mis hijos le iban a pertenecer a Él, siempre pasara lo que pasara. De hecho, ya en el momento, pues, de la transición de quedarme sola, ese propósito continuó y a pesar de todo, de muchas cosas, de pronto de de cosas que de pronto después se van a hablar, el Señor me ayudó a que mis hijos le sirvieran a Él. Entonces, fue una etapa, pues, en cuanto al servicio tampoco hubo grandes problemas porque el que era mi esposo me dejaba servirle al Señor con libertad, siempre no me molestaba por eso. Entonces, siempre no hubo como ese impedimento para seguirle sirviendo al Señor, siempre. Si bien también tenemos en esta etapa de su vida un suceso bastante marcado, y es el tema de la separación, que es algo que pues naturalmente nadie quiere, pero que en este caso usted lo tiene que vivir. ¿Cómo fue esa etapa de restauración, de poder, sí, empezar de nuevo, de tratar de, sí, de seguir la vida sin su esposo? Bueno, siempre lo he dicho que uno nace como está como en una cajita de cristal donde a uno no lo toca nada, ¿sí? Y bueno, yo siempre he amado al Señor, siempre conocí al Señor, en la medida que lo necesitaba, ¿sí? Pero cuando viene el momento de mi separación, una etapa demasiado dura, fueron 2 años de transición muy fuertes. Viene mi separación y yo quedo como en un túnel oscuro donde no se ve nada de de luz, nada. Yo no veo luz, no veo ni siquiera al Señor, no podía ni orar porque, me caigo como de un andamio donde o mejor dicho, esa cajita de cristal se rompe completamente y yo quedo, desamparada espiritualmente porque, pues, uno no estaba como preparada para eso, pero en ese tiempo, pues, soy muy rodeada de mis pastores de la iglesia, inicialmente en el Socorros, donde fue que vino mi separación, y el Señor me ayudó mucho allá. Los hermanos fueron un apoyo para mí muy grande, el pastor, su familia. Pero de pronto mucha soledad porque pues no estaba mi familia, me vengo para acá, para Bucaramanga, llego a la iglesia del Muti, donde mi hermano Gerardo es pastor, muy destruida moralmente.
y espiritualmente pues también muy decaída, no tenía fuerzas espirituales, pero ahí el Señor empieza a restaurarme, empieza a ayudarme, mi familia, mi hermano Gerardo, mi hermana Yamile, que fue la que me acogió en su casa. Prácticamente ella tuvo que ver de mí, de mis hijos, más de un año, ella sosteniéndolos, que eternamente agradecida a mi hermana, la amo mucho porque ella, ese, ese, como ese sostén para mí, para mis hijos, hasta que ya llegan mis padres y pues ya son otras circunstancias. Pero el Señor empezó a levantarme, a restaurarme, me metí mucho en el servicio, empecé a servirle al Señor y eso para mí fue como lo que me ayudó a salir de esa situación. En esta etapa de superación, ustedes llegan al barrio Mutis en el año 99, donde es posicionado allí su hermano, el hermano Gerardo Murillo Jr., si podemos decirlo así, porque tiene el mismo nombre de también el hermano Gerardo padre, ¿no? Entonces, ustedes llegan allí, pero resulta y pasa que pasado unos días, unos meses exactamente, no lo sé muy bien, usted nos va a contar, eh, pasa algo realmente muy fuerte en cuanto al hermano Gerardo, y obviamente usted como siendo la hermana mayor le afecta o impacta mucho, y es acerca del accidente que él tuvo y que realmente se puso en mucho riesgo su vida. Entonces cuéntenos cómo fue el poder usted haber vivido eso de cerca y más como la hermana de él. Bueno, fue un periodo muy, muy fuerte. Pues yo acabo de llegar ahí, él se casa. De hecho, el accidente de mi hermano fue 8 días después de su matrimonio. Llegan pues de su luna de miel, esa, creo que al otro día, 2 días después, es el accidente. O sea, fue muy, muy fuerte. Eh, yo casualmente llego a vivir a la casa de mis padres que estaban recién trasladados ahí al barrio Caldas y llegamos ahí con mis hijos y está mi hermano Gerardo. Obviamente, pues, pienso que fue el Señor porque, llegué como a ayudar de alguna manera apoyando, la casa a mi madre que estaba tan, pues, obviamente, duro el proceso para ellos. Eh, los procesos dolorosos de mi hermano, eso fue muy fuerte porque, esa etapa para mi hermano dura, habían un tratamiento que le hicieron a él que era demasiado doloroso. Cada mes él tenía que ir a ese control y eso era muy doloroso. 6, casi 7, creo que 6, 7 cirugías que se le hicieron. Todo ese proceso, pues, yo estaba ahí viviéndolo y que me formaron también, porque, pues, yo estaba saliendo, estaba en mi proceso de separación muy doloroso y también, también ser el apoyo para mis padres, para mi hermano, para Disney, su esposa. Fue muy fuerte, pero que, pues, también el Señor sentimos mucho la mano del Señor ahí obrando en la salud de mi hermano, direccionando a los médicos con todo lo que tenían que hacerle, porque inicialmente no se sabía qué hacer con él, lo de él fue muy, muy terrible, y ellos solamente el Señor los iba guiando, diciéndoles qué tenían que hacerle, porque lo que ellos le hicieron a mi hermano no lo sabía, ellos lo iban experimentando, y ellos mismos reconocen que el Señor los guió. Entonces, todo esto fue un proceso que nos ayudó a también a formarnos bastante, y algo que me impactó muchísimo, muchísimo, y es ver la confianza y la tranquilidad de mi hermano. Nunca lo vi desesperado, nunca, nunca. Ni nunca lo vi que le reclamara al Señor, cuando en un momento a él le tuvieron que mostrar su rostro desfigurado, él no dijo nada, no gestionó, no gesticuló nada, él no, o sea, eso me enseñó de que yo tenía que aprender a ser así. Entonces, eso aprendí de él y de esta etapa aprendí eso, la confianza en Dios y saber que uno tiene siempre que refugiarse en él. Paralelo a lo sucedido con el hermano Gerardo, usted pasa a vivir nuevamente con el hermano Gerardo y con la hermana Irma. Ellos siguen siendo el pastorado en Caldas, ¿cierto? Usted como madre soltera ya adoptando pues el tema de sus hijos, ¿cierto? Viene también adicional el criar a los hijos de su hermana Yamilet, porque ella se va para otro país, para el exterior. Entonces, ¿cómo fue esa etapa
de convivir con sus hijos y también con sus sobrinos. ¿Qué recuerda de esa etapa? Bueno, cuando llegamos a la iglesia de Caldas, pues los niños se quedan con nosotros porque mi hermana se va para España y los niños empiezan a vivir con nosotros y obviamente en el ámbito de la iglesia, pues nosotros llegábamos era a trabajar, llegábamos a ayudarle a mi padre con su trabajo en la iglesia y nos enfocábamos en la parte musical. Empezaron ellos, mi hermano Carlos Alberto influyó muchísimo también en la formación musical, sobre todo de Cristian, porque Cristian, mi hermano empieza en Villabel y mi hermano Cristian se va para mi sobrino Cristian se va a ayudarle en la música a mi hermano. Él empieza a tocar el piano y todo, y el otro se queda con nosotros en la batería, ¿sí? Y ellos empiezan a trabajar en la música con ell con nosotros, pero después algo sucede con ellos grandísimo, y es que mi hermana se los lleva para España. Y nosotros teníamos mucho temor porque decíamos: "Si ellos se van para España, se van a apartar", cuando eso la iglesia en España todavía no era muy grande. Y resulta que sucede todo lo contrario. Ellos llegan a España y esos muchachos empiezan a trabajar ahí. Estaba el hermano Eduardo, Eduardo Hernández era el pastor de ellos, en la ciudad donde ellos vivían, y empiezan a trabajar con la música y todo lo que aprendieron aquí, empezaron allá a ponerlo a funcionar y se forman espiritualmente en gran parte allá. Y nosotros, pues, aquí en Caldas, ayudándole a mi papá con la música, mis hijos y todo. Entonces, fueron 8 años ahí de servicio en este trabajo con la música. Aterrizando un poco más en este presente, tenemos vigente que tanto Andrés y Juanvi tienen un ministerio musical que ha bendecido seguramente muchas vidas. Inicialmente Andrés empieza con un ministerio que surgió hace unos 14 años, si somos precisos, o 15, no recuerdo bien la fecha, si 2010, 2011. La agrupación se llamaba Tiempo de Gracia, en donde él era el solista junto a Kevin Gutiérrez. Entonces, ¿cómo fue el usted como mamá haber sido testiga de él, cómo él entra a ese ministerio musical y ver ese proceso que él evoluciona, ¿cierto? En ese ministerio musical y pues en el ahora que él se encuentra en Estados Unidos también ejerciéndolo y ahora que pues tenemos algo más cerca que también es el ministerio musical de Juanpi, que surge de alguna manera hace muy poco tiempo, es decir, como unos 2 años, y que realmente ha bendecido muchas vidas. ¿Cómo ha sido usted como mamá el haber sido testiga y ver cómo Dios ha sido fiel y ver estos ministerios desarrollarse de una manera muy interesante? Primero, darle gracias a Dios porque yo creo que lo que uno le pide al Señor, Él lo cumple. La palabra de Dios dice que nos deleitemos en Él y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. A través de la fidelidad nosotros podemos conseguir muchos premios. Lo mejor es ser fiel. Y siempre le dije al Señor, fue muy difícil, ¿por qué? Porque cuando viene mi tiempo de separación, yo tengo que en temporada dejar ir a mis hijos con su papá. Él está apartado, ellos allá nada bueno ven, pero yo no podía detenerlos. Cuando ellos se iban, yo me quedaba aquí pidiéndole al Señor que me los guardara, que guardara su mente, que guardara su corazón. Aparte de eso, mis padres, que no solamente, o sea, ellos también fueron sus papás. Mi papá fue el papá de mis hijos pues prácticamente desde que llegué ahí. Entonces, nosotros nos tocaba quedarnos aquí rodeando a nuestros hijos de ese poder que ese mundo no los fuera a tocar. Cuando no los podía detener era muy difícil. Ya llegó el momento en que ellos ya no quisieron más eso. Ellos ya eligieron quedarse acá. Y el servicio eligieron quedarse sirviéndole al Señor, quedaron, o sea, eligieron por el Señor. Entonces, ya empiezan primero Andrés, que pues en ese tiempo, ya para el pertenecer al tiempo de gracia, ya el permiso no lo daba yo solamente, sino mis padres, mi papá, porque pues prácticamente él los crió. Entonces, me acuerdo que llegó Andresito Fuentes, el hermano Andrés Fuentes, yo pasé miedo a hablar con mi padre para pues pedirle permiso que dejara
porque Andrés era muy pequeño todavía, era un adolescente, era difícil dejarlo salir y todo, pero pues siempre queriendo que él no hubiera como ese impedimento para que él sirviera. Y vimos que el Señor empezó a formarlo ahí, empezó a formarlo en el grupo, empezaron a salir, y vimos que pues él tenía como una formación sólida, que él siempre se mantuvo ahí en su buen juicio y ahí estuvo todo este tiempo. Y ya viene el tiempo ministerial, cuando ya él empieza a trabajar con mi papá, ya la música de pronto queda un poquito más de lado, pero siempre con el propósito de servirle. Juan Pablo trabajaba ahí detrás porque él también estuvo en tiempo de gracia ayudando, iba con ellos a tocar el piano. Juan Pablo tiene un talento, o sea, es innato y él toca cualquier instrumento que no se le haya, así no se le enseñe. O sea, ya a mí me impactaba mucho eso. Cuando lo vi fue tocando un piano, le dieron 2 3 clases, cuando lo vi fue tocando, lo mismo la batería, tuvo buenos profesores, pero pues no fueron todo el tiempo y ya él solo lo demás lo aprendió. O sea, es bastante, como muy, tiene un talento como ¿cómo se llama? Un don especial con el tema de los de tocar los instrumentos y ya obviamente con la música también, ya cantar. Entonces, pienso que el Señor ha hecho a injerencia en todo eso. Dios mismo los ha ido formando. Ya pues viene el tiempo de Javier ya casarse, ya es un tiempo diferente, pero pues yo siempre, al principio influía yo, ya después yo me hice a un lado y orando por ellos y ya con su ministerio con Laurita y todo ya enfocado primero pues en el servicio en cuanto a ya enfocado al pastorado. Pues su mamá en Colombia pues ya por las circunstancias que se dieron él ya tuvo que viajar, pero pues allá el Señor lo está enfocando en lo que él quiere. Y Juanpi ya pues aquí empieza a trabajar eh, con él, ya cantamentos y todo. El Señor lo va direccionando y pues espero que él lo siga guiando a donde tiene que llevarlos. Ahí es donde uno comprueba que la fidelidad de Dios trasciende de generación a generación y hoy nosotros nos permitimos disfrutar esos ministerios musicales que han sido de mucha bendición. Hermana Marta, quizá más que la pregunta es que usted nos relate cómo ha sido o cómo se ha sentido después de la partida de nuestro hermano Gerardo Murillo. Sabemos que fue afectado por el COVID y pues murió a causa de eso. Entonces, ya Juan Pablo nos comentó en un podcast del quinto episodio cómo él tiene que comunicarle a la familia la noticia, pero usted como hija, cierto que lo tuvo mucho más tiempo y la hora no tenerlo cerca, ¿cómo ha sido convivir con eso? También usted vive con la hermana Irma, entonces ¿cómo ha sido esa convivencia sin él? Porque definitivamente ha sido dura y no solo eso, sino también la ida a los Estados Unidos de su hijo mayor de Andrés con su nuera, la hermana Laura Barrientos. ¿Cómo ha sido esa transición de poder convivir ahora mismo, pues, sin ellos? Uy, no, eso fue demasiado fuerte, más que cualquier experiencia, más que de pronto pensar en lo que tuve que afrontar con mi separación. Ese fue un periodo demasiado fuerte, porque, pues primero nosotros no, no asumimos que mi padre haya muerto de COVID, porque él tuvo muchas complicaciones graves en su salud, muchas veces lo vimos al borde de la muerte por otras cosas, pero nunca pensamos que el COVID se lo fuera a llevar, porque lo cuidábamos demasiado. En casa los cuidados fue muy fuerte, hasta el mercado se lavaban las bolsas que se traía del mercado, se conservaban, se lavaban para que no fuera él a contagiarse tocando una bolsa. Había como 3 4 puntos de en la casa de eso de limpieza para todo eso. Era demasiado, eran muchos los cuidados que se tenía con él. Y uno saber que él en algún momento salió y se contagió, de pronto tomó algo, porque pues hasta el hermano que lo transportaba, él desinfectaba ese carro, que uno sabía que él desinfectaba el carro, solo lo subía él, o sea, eran unos cuidados especiales
y nunca pensamos que él se fuera a morir de COVID. Cuando viene el momento, él nos damos cuenta que él se contagió porque fue el que se contagió y ahí él nos contagia a nosotros. Fue muy fuerte, pero yo sí quiero comentarles algo que él cuando, en esos días que él estaba muy enfermo, él me dijo que él le estaba pidiendo al Señor que se lo llevara. No sabíamos que tenía COVID. Eso fue un día antes de enterarnos. Y él me dijo que le estaba pidiendo al Señor que se lo llevara porque él estaba, se sentía muy enfermo y ya estaba cansado. Pues yo, ahí hablamos un poco, de tal manera que cuando él me dijo con tanta convicción que cuando a mi padre lo sacan de la casa, yo siento que él no va a volver. Yo siento que él no va a volver y fue pues muy fuerte y yo se lo digo a Andrés, cuando mi papá se va, yo le dije a él que no, le dije a Andrés que yo sentía que él no iba a regresar, pero pues uno no se prepara para eso, uno no se prepara para eso. Y cuando ya mi papá fallece, pues es muy fuerte porque tuve que hacerme cargo de muchas cosas. Mi madre obviamente no tenía cabeza. Fue muy duro, muy duro, muy duro. Y pues tengo que esperar el el tener que salir de la casa pastoral, salir de muchas cosas, porque pues para cuando era más pequeño, eh, un mes después se va mi hijo Andrés, muy duro, y Juanpi, pues recién llegado también. Cambiar de casa, tener que cambiar de iglesia, es una experiencia muy, muy fuerte. Yo siento que no pude en su momento tener mi duelo porque no podía llorar. No no podía llorar, no podía, como derribarme porque en la casa la fuerte era yo. Entonces, fue un proceso muy duro y de pronto de reclamación. En algún momento le dije al Señor: "Señor, por qué permitiste esto? ¿Por qué te llevaste a mi papá de COVID?". Él tantas veces que sufrió de cosas peores pero, pues, después entendí que ese era el propósito de Dios y fue para muchas cosas buenas. Eso nos ha permitido, pues, tener esta transición, agradecer profundamente al hermano Víctor, su familia, la iglesia central. Han sido para nosotros de verdad, para mi madre, para mí han sido una bendición. En este proceso, eh, nos han abrazado de una manera impresionante y ellos han tenido mucho que ver en que nosotros hayamos podido superar esto. Han tenido mucho que ver y agradezco. Agradezco a esta iglesia, Iglesia Central, hermano Víctor, la hermana Elena, sus hijos y a la iglesia central muy amada para nosotros, que para mi mamá, que pensé que iba a ser muy difícil, ella pues no había tenido otro pastor durante tantos años y ella, eso le ha servido muchísimo para ella reponerse. Entonces, eh, bueno, entender que los propósitos de Dios en su momento son difíciles de entender, pero siempre la voluntad de Dios era agradable y perfecta. Bueno, la ida de Andrés, mm, eso sí, ha sido muy duro, pues mi mamá todavía no la supera. Ella los ve, ella ve a Javier, a Andrés de pronto en un video que hagan, los ve a veces en llamadas y ella llora mucho, pero ella pues no los ha podido ver, yo los he podido ver. Fue muy duro para él, para Andrés. Allá el duelo, él lo tuvo fue allá, solo. Y a veces habían días que para él era muy duro, él lloraba, se tiraba al piso, Laura le tocaba con él, pues, ayudarlo. Fue un proceso bastante fuerte. Siempre supe que el Señor los llevó, siempre supe que fueron en la voluntad de Dios, siempre. Porque, pues, de hecho, ellos ya lo habían socializado con mi papá, él ya sabía que ellos se iban a ir. Yo ya lo habían hablado con él en algún momento, no era tan rápido, ellos se iban a ir ya, habían hablado con él, él sabía, le había dicho que el Señor los iba. Les digo que antes de terminar el año él iba a hacer eso, mi papá no sabía que iba a fallecer, eso fue a principio de año que hablaron, entonces por eso yo sé que el Señor lo llevó, entiendo el propósito se ha ido dando, con qué propósito lo llevó. Entonces, pero, siempre para que a mí no me den tan duro las cosas es porque empiezo a entender el propósito de Dios y saber que Dios
todo lo hace para algo, para algo. Y aunque he llorado mucho, muchas veces, ahora que no puedo estar con el nieto, he llorado muchas veces, sufro la ausencia, eh, y no poder estar todos, pero entiendo que Dios mueve todas las cosas a su antojo y lo hace para bien de nosotros. Y de esta manera emotiva damos por terminada la primera parte de este podcast con nuestra hermana Marta, conociendo un poco más del trasfondo de la vida de ella, de cómo ha sido su vivencia, ¿cierto? Cómo ha sido su crecimiento en la empresa. Además de que, pues, vamos a dar por terminada esta sección con una canción del grupo Yahat, del que hemos hablado en esta primera parte, con una canción que seguramente a la hermana Marta le gusta mucho y es Y fue en Belén, que curiosamente el solista de la canción es nuestro hermano Carlos Murillo, ¿cierto? Entonces los dejo en compañía de esta canción hermosísima que se llama Y fue en Belén, cantada por nuestro grupo Yahat. Dios les bendiga a todos y nos vemos el próximo miércoles con la segunda parte de este episodio podcast con nuestra amada Marta Murillo. Paso a paso ellos salían de allí, solo llanto y tristeza había en su corazón. Se alejaban lentamente de su creador, se rompió la comunión de mi Dios con ellos. Al paso del tiempo el hombre se equivocó, se hundía cada día más, pero ese no era el deseo de mi Dios. Su deseo es nuestra salvación. Y fue en Belén donde nacería el Rey, de donde vendría para el hombre la salvación. Solo en Jesús el hombre pudo encontrar el árbol de vida eterna que una vez dejó. Pero el hombre necio quiere hallar por sus medios el camino a la vida eterna, no queriendo humillarse y reconocer que la salvación por gracia solo es. No es con penitencias que se halla la salvación, su palabra no lo dice así. Dice en su palabra que Jesús le encontrará, solo en su nombre está la salvación. Y fue en Belén donde nacería el Rey, de donde vendría para el hombre la salvación. Solo en Jesús el hombre pudo encontrar el árbol de vida eterna que una vez dejó. Su amor nos demostró cuando a sí mismo se dio a morir en la cruz y la muerte vencer. Y fue en Belén donde nacería el Rey, de donde vendría para el hombre la salvación. Jesús, el hombre pudo encontrar el árbol de vida eterna
Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valorable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como inspiraproject_, para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.